Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Mark, dirigida por Onur Unlu, decepciona en términos de impresionar al público como película, con su ritmo y diálogos clichés como una serie de televisión local de ritmo rápido. La película Mark, dirigida por Onur Unlu y protagonizada por Keran Bürsin y Melis Ezen, se reunió ayer con el público en los cines. La película trata sobre Mete, Keran Bürsin, un joven rico e irresponsable, que se encuentra en el Imperio Otomano del siglo XVI como consecuencia de un inusual castigo por parte de su padre. Mark comienza con un oficial de la policía de tránsito entregando el auto de lujo de nuestro personaje principal, Mete. Mete primero ofrece un soborno al oficial de policía que está esperando su licencia de conducir y su registro, y cuando el oficial rechaza el soborno e insiste en que salga de su auto, conduce su auto a costa de matar al oficial. Lo que sigue son los clichés a los que estamos acostumbrados en las series de televisión. Teoman, Ahmed Mumtaz Taylan, propietario de una empresa de software, salva otra vez a su hijo Mete y dice que está cansado de su comportamiento irresponsable y de sus excesos y que necesita limpiar. Sin embargo, al darse cuenta de que esto no se puede solucionar dando consejos, Teoman acude al psicólogo Sami, Erkan Kolkak Kostendil, con su amiga directora Ayla, Ece Mozkaya. Sami, conocido por sus interesantes propuestas de solución, también ofrece diferentes métodos para solucionar esta enfermedad, a la que denomina síndrome del bebé rico. Con la solución de Sami entrando en juego, entramos en el tema principal de la película, viajar en el tiempo. Escena retrospectiva. Estamos en el siglo XVI, el sultán del país es Solimán el Magnífico. Mete se ve obligado a despertarse en un establo para ensillar el caballo. Nuestro héroe, que cree que está bajo los efectos de las drogas, primero llama a su teléfono y luego piensa que le están tomando el pelo. Sin embargo, después de ser azotado por orden de la mujer porque no ensilló el caballo, comienza a pensar que él también ha llegado al pasado al atravesar una puerta, lo que le recuerda a la película Regreso al futuro. Mete, que comienza a luchar en este mundo como novio, emprende un viaje completamente diferente cuando Asena, Melis Ezen, una trabajadora del set que accidentalmente se involucra en la película, entra en su vida. Mientras tanto, personajes como Alper, Dilber Hatun, Asena, Kad y el hijo de Kad, Selim, comparten el viaje de transformación de Mete. ¿Comedia o parodia? A primera vista, Spoiled parece una historia que puede enriquecerse con viajes en el tiempo y toques de humor. Sin embargo, la debilidad del guión y la redacción superficial de los personajes y diálogos desperdician este potencial. Ni las relaciones familiares, ni el amor, ni la transformación personal, que no vemos mucho, pueden transmitirse eficazmente al público. Mete, el héroe principal de la película, es como una representación exagerada de la juventud actual. Se le castiga de otra manera debido a su irresponsabilidad y comportamiento malcriado, pero si bien se espera que este castigo inusual cree tanto comedia como peso dramático, lo que surge es casi una parodia. El concepto de película dentro de una película utilizado por Mark destaca como una elección interesante. Con la sugerencia de Sami, Teoman y Ayla hacen del regreso al pasado un experimento para asegurar la transformación personal de Mete. Esta situación, por un lado, involucra a la audiencia en el proceso de transformación de Mete, y por otro, nos permite ver los acontecimientos desde la perspectiva de los productores y empleados del plató. Sin embargo, los elementos cómicos y dramáticos revelados por esta perspectiva van por detrás del guión que se rodó. El guión no aprovecha adecuadamente el potencial de la idea de película dentro de una película ni la transformación de los personajes. Aparte de la intensidad de la emoción en torno a la familia, incluso la historia de amor entre Mete y Asena, Melis Ezen, sigue siendo superficial y poco convincente. Es casi imposible para el espectador encontrar un momento con el que se conecte emocionalmente. Sobre la actuación. La actuación de Keran Bürsin parece confinada a un área limitada ya que el personaje no tiene profundidad. Si bien se espera que Mete establezca un vínculo emocional con el público como un personaje en proceso de cambio, su actuación sigue siendo superficial. Bürsin, que tiene problemas de credibilidad sobre todo en los momentos dramáticos, tiene dificultades para reflejar la transformación del personaje. Melis Ezen también tiene dificultades para añadir significado a la película. Sin embargo,
entre los personajes secundarios, Evliya Aykan destaca por su enfoque divertido y enérgico. Erkan Kolkak Kostendil también consigue añadir color a la historia haciendo reír al público de vez en cuando. En un momento dado, la elección del nombre Dilberatun para el personaje interpretado por Melissa Dongel nos hace pensar en si tiene alguna conexión con Azar Ergüclü, la expareja del director Onur Ünlü. Este detalle destaca como uno de los aspectos interesantes y humorísticos de la película. Una expresión superficial. En mi opinión, la película, realizada por un director creativo como Onur Ünlü, debería haber prometido mucho más en términos de humor y profundidad emocional. Ünlü es un director conocido por la perspectiva innovadora y las historias originales que aportó al cine en Turquía. Hasta la fecha, la celebridad ha realizado producciones con diferentes tonos y géneros, desde una película llena de indagaciones metafísicas como Tú enciendes la noche hasta el humor detectivesco de Yabjekt, pasando por la comedia absurda de El hijo del sol. A la expresión poética de El amor no necesita ojos que lo vean. Estas películas revelaron tanto la inteligencia creativa como el poder narrativo de Ünlü. Sin embargo, desafortunadamente, Mark aparece con una narrativa superficial, alejada de los trabajos anteriores del director. Mark decepciona cuando se trata de impresionar al público como película, con su ritmo y diálogos clichés como una serie de televisión local acelerada. El intento de un padre rico de hacer un hombre de su hijo irresponsable enviándolo al Imperio Otomano del siglo XVI lamentablemente no puede hacer que el público sienta ni relaciones familiares ni amor. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.